Muy buenos días, hermanos y hermanas que me escuchan a través de este medio de WhatsApp. Que el Señor les bendiga poderosamente. Quien les habla, su hermano en Cristo, Alexis Rodríguez. Seguimos con nuestro servicio de manera virtual, separado en la distancia, pero unido en un solo espíritu, en un mismo propósito en Cristo Jesús. Realmente los extraño muchísimo en el amor del Señor y sentir el saludo y el abrazo de toda la congregación de la Iglesia Bíblica Fe y Esperanza. Que Dios nos ayude a poder soportar y entender por esta circunstancia de pandemia que azota el mundo entero. Pero la Iglesia de Jesucristo no se detiene, sigue enfocado hacia la meta del llamado de Dios. Continuando las prédicas en el libro de los Efesios, esta mañana estaremos leyendo el capítulo 1 y leeremos los versículos del 3 al 14, donde basaremos la enseñanza en esta mañana. Y leemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Leemos en Efesios capítulo 1, versículo 3 al 14, y dice así: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en Cristo nos ha bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales. En Él, Dios nos escogió antes de la fundación del mundo, para que el mundo en su presencia seamos santos e intachables. Por amor nos predestinó para que por medio de Jesucristo fuésemos adoptados como sus hijos suyos, según el beneplácito de su voluntad, para la alabanza de su gloria, de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. En él tenemos redención por medio de su sangre y el perdón de los pecados según la riqueza de su gracia, la cual desbordó sobre nosotros en toda sabiduría y entendimiento, y nos dio a conocer el ministerio de su voluntad, según su beneplácito, el cual había sido propuesto en sí mismo, para cuando lleguemos el tiempo señalado, reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él, asimismo, participamos de la herencia, pues fuimos predestinados conforme a los planes del que todo lo hace según el designio de su voluntad, a fin de que nosotros, los primeros en esperar en Cristo, alabemos su gloria. También ustedes, luego de haber oído la palabra de verdad, que es el Evangelio que le llevó a la salvación, y luego de haber creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Qué bendición es la palabra de Dios, qué bendición es poder analizar y escuchar lo que Dios tiene en esta mañana. Hermanos, iglesia que me escucha en esta mañana, ¿te has puesto a pensar en lo bienaventurado y en las bendiciones que Dios te ha dado? Dios, en su inmenso amor y bondad, te ha escogido desde antes de que el mundo fuera creado. Ya Dios tenía en su mente, antes que tú nacieras, y Él tenía un plan de salvación y bendición para tu vida. ¿Te has puesto a pensar en esto? En esta gran maravilla, en esta gran bendición. Gloria a Dios por nosotros. Aleluya, alabado sea el Señor para siempre. Y es por eso que le quiero hablar en esta mañana con el título Las bendiciones de Dios, y cuya enseñanza central es la siguiente: Dios, mediante su Hijo Jesucristo, nos bendice desde antes de la fundación del mundo para gozar de la riqueza de su gloria. Repito nuevamente la enseñanza central. Dios, mediante su Hijo Jesucristo, nos bendice desde antes de la fundación del mundo para gozar de la riqueza de su gloria. Las riquezas de las bendiciones que tenemos como cristianos, bendiciones espirituales, son nuestras debido a que estamos en Cristo,
como dice el apóstol Pablo en el versículo 3, que en Cristo nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Pablo nos informa que cada persona de la Trinidad Divina, Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos ha bendecido, y eso lo leemos y lo hemos leído en los versículos 3 al 14. Y como primer principio les traigo lo siguiente, y dice así: las bendiciones del Padre nos otorga el ser llamados sus hijos. Vea qué precioso y qué bonito es esta promesa que Dios tiene para con nosotros. Las bendiciones del Padre nos otorga el ser llamados sus hijos. Y eso lo leemos en los versículos 3 al 6. Dios nos ha otorgado esa bendición del ser llamados sus hijos porque Él nos ha escogido, nos ha adoptado y Él nos ha aceptado para la gloria de su nombre. Nos ha escogido, nos ha adoptado y nos ha aceptado para la gloria de su nombre. ¿Cómo es eso que nos ha escogido? Lo leemos en los versículos 3 al 4. Dios no nos ha escogido por nosotros mismos. Dios nos escogió en Cristo para gracia, para que en su presencia seamos santos e intachables delante de Él. Antes de que el mundo fuese creado, el universo, las estrellas, el sistema planetario, ya Dios nos tenía escogido para la gloria de su nombre. ¡Qué bendición tan grande! ¡Aleluya! Así como dice en 2 de Tesalonicenses 2, versículo al 14, y dice: demos gracias al Dios Padre por el Señor, que desde antes del principio Dios los haya escogido para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en verdad. Así que, hermanos, disfrutemos de esa gran bendición. Dios nos ha escogido para ser hechos sus hijos para la gloria de su nombre. Nos ha adoptado, y eso lo leemos en el versículo 5. Fíjese lo siguiente: Él nos ha adoptado. Cuando nosotros andamos errante, perdidos en nuestro pecado, sin Dios ni consuelo, sin ningún Padre espiritual, solo en este mundo, Dios nos predestinó para que por medio de Jesucristo fuéramos adoptados como hijos suyos, según el beneplácito de su voluntad, como lo dice el versículo 5. Él nos adoptó y nos hizo nuestro Padre espiritual. En 1 Juan 3:1 dice: mira cuán amor nos ama nuestro Padre, que nos llama sus hijos, y por eso que lo somos. Pero la gente de este mundo no reconoce que somos hijos de Dios porque no conocen a Dios. Así que gloria a Dios, aleluya, gocémonos de esa bendición de la adopción que Él nos ha dado. Nos ha aceptado, y eso lo leemos en el versículo 6. Él nos ha aceptado. El amor de Dios es tan grande con sus bendiciones que Él nos ha aceptado tal y como éramos, perdidos en el pecado, llenos de inmundicia y con defectos y muchos errores, pero para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo acepto en su Hijo amado. Dios nos ha aceptado tal y como somos. Él se encargará de transformar nuestras vidas en santidad para honra de su gloria, de su nombre. Aun cuando hemos pecado, Cristo le dice al Padre: recibe este santo como tú me recibiste a mí. Aleluya. Así que gocémonos de las bendiciones del Padre que nos ha otorgado al ser aceptados como sus hijos, aun cuando éramos viles pecadores. Todo lo hizo por amor a la humanidad. Y como segundo principio, les traigo lo siguiente: las bendiciones del Hijo nos otorgan la salvación eterna, y eso lo leemos en los versículos 7 al 12. Repito, las bendiciones del Hijo
nos otorgan la salvación eterna. Ahora, estas bendiciones nos otorgan la salvación eterna porque Él nos ha redimido, nos ha perdonado, nos ha revelado la voluntad de Dios y nos ha hecho una herencia. Imagínese usted, nos ha redimido, nos ha perdonado, nos ha revelado la voluntad de Dios y nos ha hecho una herencia. Ahora, ¿cómo es eso de que Él nos ha redimido? Lo leemos en la primera parte del versículo 7. Al dar su vida en la cruz, Cristo nos compró de la esclavitud del pecado y tenemos una redención presente que Él nos ha librado de la pena del poder del pecado. En Cristo gozamos de las bendiciones de Jesucristo, de la redención del pecado, como dice en el libro de Isaías 43:1. Pero ahora así dice el Señor, el que te creó, Jacob, el que te formó, Israel: no temas, que yo te he redimido, te he llamado por su nombre, tú eres mío, dice el Señor. Nos ha perdonado, y eso lo leemos en la segunda parte del versículo 7. La palabra perdón literalmente significa enviar lejos, olvidarte de eso, echar a lo más profundo del mar y más nunca acordarse de eso. El pecado es una carga terrible que Cristo le quita al pecador que se vuelve a Él. Cristo llevó la carga en la cruz, como dice en 1 de Pedro 2:24. Él mismo cargó nuestro pecado sobre su cuerpo en la cruz para que nosotros podamos estar muertos, para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para Cristo, que Él es recto. Aleluya, gloria al Señor. Nos ha revelado la voluntad de Dios y lo leemos en los versículos 8 al 10. Dios nos ha dado a conocer su misterioso plan acerca de Cristo. Un plan ideado para cumplir el buen propósito de Dios. Y eso lo dice el versículo 9. En Cristo somos parte del eterno propósito de Dios, de reunir todas las cosas en Cristo. Eso lo vemos en el versículo 10. Este mundo presente está destrozándose con guerra, contienda y pecado. Pero un día Dios introducirá una nueva creación con todas las cosas unidas en Cristo y estaremos reunidos juntos en su presencia para alabar y glorificar su nombre. Nos ha hecho una herencia y eso lo leemos en los versículos 11 al 12. Dios no solamente nos ha dado una herencia en Cristo, sino que nos ha hecho herencia para Cristo. La iglesia es su cuerpo, templo y esposa, y un día participaremos de su gloria eterna. Qué bendición es saber que tenemos una herencia en Cristo Jesús. Y como tercer y último principio, les traigo lo siguiente. Las bendiciones del Espíritu Santo nos garantiza nuestra permanencia en Cristo. Versículos 13 y 14 de Efesios, del primer capítulo. Las bendiciones del Espíritu Santo nos garantizan nuestra permanencia en Cristo. Las bendiciones que nos otorga el Espíritu Santo como tercera persona de la Trinidad es el sello de nuestra salvación y la garantía de que siempre seremos salvos. Nadie ni nada nos podrá separar del amor de Cristo Jesús. Nos ha sellado, versículo 13. Él nos ha sellado. Este importante versículo bosqueja el camino de la salvación. El pecador oye la palabra de Dios, confía en Cristo, recibe el Espíritu Santo y ese es el sello para siempre. Habiendo creído en Él, también podría traducirse como cuando creíste en Él. Porque el Espíritu entra en el corazón en el instante en que el pecador confía en Cristo. Este sello quiere decir que Dios nos posee y nos guardará. Nadie puede romper el sello de Dios. Qué bendición saber que le pertenecemos a Cristo.
En el momento que creímos y les aceptamos como nuestro único y suficiente Salvador, tenemos el sello que le pertenecemos a Él. Nos ha dado garantía, versículo 14. Como dice el versículo 14, el Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios, que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. Dios nos ha dado su Espíritu como garantía, que nos asegura que experimentaremos la redención total y recibiremos en gloria las bendiciones que Dios nos prometió. Iglesia que me escucha en esta mañana, en esta hora, el apóstol Pablo dice que por parte del Padre, del Hijo y del Espíritu nos ha dado estas bendiciones para la alabanza de su gloria. La salvación es por parte de gracia de Dios y para gloria de Dios. Cuando salva al pecador lo hace por su gloria y por su nombre y para siempre. Aleluya, alabado sea el Señor. Ahora, como aplicación y reflexión de este mensaje, les traigo lo siguiente y quiero hacerle las siguientes preguntas reflexivas para meditar y pensar acerca de lo que Dios tiene y quiere para con nosotros. ¿Te has puesto a pensar en lo maravilloso que es Dios de haberte escogido antes de la fundación del mundo? ¿Te has puesto a analizar, a meditar, a pensar desde que antes de que existiera el sistema solar, las constelaciones, el planeta, el universo, ya Dios te tenía en su mente, ya Dios te tenía en su plan de salvación? Ya Dios tenía grandes bendiciones para tu vida antes de que Cristo viniera a este mundo a morir por ti en la cruz del Calvario. Qué bendición tan grande que estamos en la mente de Dios. ¿Te has preguntado alguna vez si al final serás salvo? Tú que creíste en Jesucristo y le aceptaste como tu único y suficiente Salvador, dirás, llegaré al cielo. Amigo que me escucha en esta mañana, la salvación no se pierde porque hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Tenemos ese sello de calidad y de garantía que le pertenecemos a Él. En el primer instante, en el primer momento que llegamos a Jesucristo, Él nos ha sellado con su promesa y tenemos ese sello de garantía que somos de Él y nadie podrá romper ese sello. Está compartiendo a otros que no conocen del Señor, de la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo te ha dado. Esas bendiciones, esos gozos que Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo te ha dado, la está compartiendo con otros. Es el momento de que otros conozcan a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Así que, hermano, Iglesia Bíblica, Fe y Esperanza, recuerda que Dios, mediante su Hijo Jesucristo, nos bendice desde antes de la fundación del mundo para gozar de la riqueza de su gloria. Amén. Así que ya con esto he culminado el mensaje de la palabra de Dios. Y si por medio de este audio, de este WhatsApp, de este servicio virtual que estamos llevando los domingos en la mañana, hay alguna persona, amigo, invitado, alguien que todavía está como dudoso y no ha dado ese paso de fe y de arrepentimiento, es el momento que tú le entregues tu corazón a Jesucristo. Mañana puede ser tarde. Es el momento de que tú digas, Padre, yo quiero gozar de esas bendiciones. Hijo, Espíritu Santo, quiero gozar de esas bendiciones que mis hermanos en la iglesia están disfrutando. Quiero orar por ti, que me escuchen esta mañana. Y por ti, hermano, que está pasando quizás un momento difícil en medio de esta cuarentena, de esta pandemia. Tenemos ya varios meses que no asistimos a la congregación por circunstancias que ya todo el mundo sabe. Pero como dice el Señor en su palabra, nada ni nadie nos podrá separar del amor de Cristo Jesús. Quiero orar. Amado Dios y Padre Celestial, en esta hora quiero orar por la iglesia de Jesucristo, por la Iglesia Bíblica Fe y Esperanza, por cada uno de mis hermanos
que me escuchan a través de este WhatsApp, de este audio. Señor, bendice a la congregación, bendice a los hermanos, Padre, que a pesar de que estamos separados en la distancia, pero estamos unidos en un mismo espíritu. Padre, aquellos que todavía no han querido dar ese paso de arrepentimiento, ese paso de fe, Padre, también por ellos yo oro, para que puedan recibir a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Señor, te doy gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén y amén.